Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos entonces a esta cuarta tutoría de informática con apoyo en TICS. Vamos a dar inicio entonces revisando o dando un pequeño recorrido por las actividades que habíamos desarrollado en la clase anterior, que habíamos estado entonces explicando todo el componente del taller de Microsoft Word. Y pues básicamente, digamos que hicimos un recorrido por todas las actividades de Microsoft Word y creo que nos quedó pendiente solo la que tiene que ver con combinación de correspondencia. Adicional a eso, pues habían dos actividades que ustedes iban a desarrollar, que era el de la tabla y el de las ecuaciones. ¿Cómo les fue con esas actividades? Profe, bien, bien. Quedaron al 100. No, profe, a mí se me estaba dificultando mucho la tabla con lo de la fórmula. Uh-huh. ¿Y los demás? ¿Control C, control V o qué? No, profe, yo cuando estaba haciendo la tabla también era como maluquito porque hacía de pronto algo y cuando iba a hacer otro pedacito en la misma tabla se me borraba o cambiaban de posición. Sí, fue como complicadito pues hacerla para que quedara como de la misma forma que usted la tenía. Ok. Entonces, vamos a hacer entonces la actividad de combinación de correspondencia y vamos a hacer un pequeño ejercicio de combinación de correspondencia para que veamos más o menos cómo es el componente de combinar correspondencia a través de unos archivos y que nos dé la posibilidad de practicarlo. Espera un momentico, yo copio unos datos aquí para que hagamos entonces la actividad.
Bueno. Entonces, vamos a hacer el... ¿Están viendo mi pantalla allí? Sí, señor. Señor. Ok. Entonces, vamos a realizar el ejercicio de combinación de correspondencia, que creo que fue el único que nos quedó pendiente de la anterior clase, ¿cierto? Entonces, vamos a colocar la fecha aquí. Digamos que entonces marzo 8 de 2021. Señores, la idea es, para hacer la combinación de correspondencia, pues yo lo que voy a utilizar es una carta modelo en la cual voy a realizar como una invitación a alguien para una asamblea. Entonces, digamos que estamos invitándolos a la asamblea anual que se llevará a cabo el día 25 de marzo del año 2021 en el Salón Cánovas del Hotel Movis. Esperamos contar con su asistencia. En caso de no poder asistir, enviar la autorización de algún representante a la reunión con el fin de proceder a la elección de la junta directiva y poder contar con su voto. Agradecemos su atención y puntual asistencia. Cordialmente, gerencia general. Listo. Entonces, vamos a corregir esto. Y ya. Vamos a colocarle un tipo de letra Arial que sea Arial 12. Y vamos a justificar esto que nos quede organizado. Listo. Entonces, aquí, esta es una carta normal que yo hago, dejo un espacio aquí entre el texto, la organizo y lo ideal es que básicamente, dependiendo de cuántas personas yo vaya a invitar, pues será el número de cartas que yo básicamente voy a tener. Entonces, yo lo que tengo es, a partir de este texto que he generado y a partir de unos datos que o puedo organizar o puedo registrar, los voy a subir a la plataforma. Aquí tengo entonces un archivo
de Excel común y corriente con los nombres de ustedes, una dirección inventada, una ciudad y un teléfono también inventado, y pues la idea es que repetir los datos con el fin de poder obtener aquí entonces 46 personas a las cuales les vamos a enviar todos estos elementos, y con base a eso es que vamos a realizar y ejecutar el ejemplo. Entonces vamos a hacer los dos ejemplos. Uno cuando yo registro los datos y el otro cuando yo lo traigo o lo importo desde un archivo en Excel. Vamos a guardar entonces este documento. Vamos a decirle que este documento lo vamos a guardar y se llama carta de asamblea ejemplo. Listo. Entonces, la combinación de correspondencia, existe una opción que se llama combinación de correspondencia, y la ventaja de esto es que tiene una opción que me permite iniciar una correspondencia, pero con un asistente, es decir, paso a paso. ¿Qué hace ese paso a paso? Pues básicamente me va indicando qué es lo que yo debo generar dentro de ese documento y cómo es que lo voy a organizar para que salga. Dice, usted puede combinar correspondencia para documentos que esté trabajando como cartas, mensajes de correo electrónico, sobres, etiquetas o listas de direcciones. Entonces vamos a dejar lo que es una carta y aquí al final me dice que estoy en el paso 1 de 6 y le doy siguiente, inicie el documento. Me dice, ¿va a utilizar el documento actual o va a utilizar una plantilla o un documento existente? Pues la idea es que utilicemos este que acabamos de organizar aquí para poder tenerlo listo. Entonces le voy a decir que voy a utilizar el documento actual, voy en el paso 2 de 6, le digo entonces siguiente. Y aquí me dice, ¿va a utilizar una lista existente, va a seleccionar una lista de contactos de Outlook o va a escribir una lista nueva? Si yo le digo que voy a escribir una lista nueva, lo que me permite es que cree unos datos. Cuando le doy crear, él tiene todos estos elementos ya predefinidos, que es como una plantilla, dice tratamiento, nombre, apellidos, nombre de la organización, y así sucesivamente tiene muchos campos. Todos estos campos, pues en últimas, pues algunos los voy a necesitar, otros no. Yo puedo personalizar esta plantilla. Entonces yo le digo, venga, voy a personalizar esas columnas, y él me dice, todos estos son los campos que están predefinidos: tratamiento, nombre, apellidos, nombre de la organización, campo de dirección 1-2, ciudad, provincia, código postal, país, región, teléfono privado, teléfono del trabajo y dirección de correo electrónico. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a eliminar todos estos y voy a crear mis campos personalizados para poder realizar esa basecita de datos con base a lo que yo ya tenga estipulado de esto. Entonces, yo que le voy a decir, voy a agregar un campo y voy a decir, ese campo se llama nombres, le voy a aceptar, le voy a decir que voy a agregar otro campo y ese campo se va a llamar entonces ciudad, le voy a aceptar, voy a agregar otro campo que se llame dirección, le doy a aceptar y voy a adicionar otro campo que se llame entonces teléfono, como los que tenemos entonces en el listado de Excel. Le doy a aceptar. Solo van a necesitar estos 4 campos, yo le voy a dar a aceptar y mire que ya cambiaron entonces los que yo tenía aquí. Nombre, entonces yo voy a decir, bueno, este señor se llama Carlos Arturo Arteaga Parra, ciudad, y pues coloquémosle la Virginia, dirección 5555 y teléfono 2222. Cuando yo con el tabulador me desplazo, lo que hace es que me inserta un elemento adicional. Entonces, vamos a traer de aquí estos datos que tenemos. Pues si le da el nombre, va a ser este. Entonces es de Pereira. La dirección es esta. Y el teléfono es este. Le doy tabulador. Vengo y selecciono entonces otro. Vengo y le digo, este es el otro que voy a adicionar. Vamos que entonces este es de Bogotá. La dirección esta y el teléfono, entonces 5555. Yo aquí, si le doy tabulador, él básicamente me pasa a la siguiente línea. Yo le puedo decir también nueva entrada, y efectivamente nueva entrada lo que hace es que me va a adicionar un registro más para poder tenerlo presente allí y que yo pueda utilizarlo como un dato adicional dentro de esto.
Entonces, digamos que este es entonces de Manizales. Esta es la dirección y el teléfono 66666. Una vez ya he terminado esto, básicamente yo le doy a aceptar. Bueno, aquí tengo la opción también de eliminar la entrada, es decir, eliminar el registro que tenga aquí, y le doy a aceptar. Él aquí me empieza a solicitar cómo voy a llamar esa lista de direcciones que básicamente acabé de ingresar. Entonces yo le voy a decir que esa lista la voy a llamar datos combinación. Este archivo queda grabado como si fuera un archivo de Access o un archivo de otro formato para poder que lo pueda utilizar. Espérenme, yo veo quién va a ingresar por aquí. Entonces, este formato que él me está pidiendo aquí, básicamente es el que yo voy a guardar con mis datos. Entonces yo le digo guardar. Listo. Entonces mire que él aquí ya me colocó los destinatarios que yo voy a utilizar para la combinación. Entonces me dice, ese archivo se llama datos, raya bajita, combinación MDB. Y este chulito que hay activo aquí son los que yo necesito que él me utilice para poder hacer la combinación. Yo puedo activarlos o desactivarlos dependiendo de lo que necesite. Y me dice, tenga en cuenta que ese origen de datos que usted está utilizando está en datos combinación MDB. Aquí hay una particularidad y es, yo los puedo empezar a ordenar, ¿sí? Entonces, ¿por dónde los quiero ordenar? Yo le voy a decir, ordénemelo entonces por ciudad y le doy a aceptar. Ese ordenamiento, básicamente, también lo puedo hacer desde aquí. Yo le puedo decir, venga, en ciudad, ordénemelo descendente, ordénelo ascendente. Entonces, o solamente quiero uno específico, dependiendo de lo que yo necesite o de lo que requiera. Ordénemelo por nombre descendente o por nombre ascendente, etc. Si yo quisiera adicionar otro registro más, pues yo básicamente lo que tengo que hacer es darle clic aquí, venir entonces y decirle que voy a la edición y en edición le voy a decir que voy a hacer una nueva entrada, registro entonces otra persona adicional, que diga es esta persona, vive en Cali. Y la dirección es esta y el teléfono es este. Listo. Y le doy a aceptar. Me dice, ¿desea actualizar la lista de destinatarios y guardar los datos? Sí. Entonces mire que me vuelve nuevamente a llevar allí y básicamente esos son los que necesito. Le doy a aceptar. Y me dice, vea, ¿qué es lo que va a hacer entonces usted con esa combinación? Bueno, ahora sí, como ya registré esos datos, si yo le voy a decir siguiente. Escriba la carta, me dice, vea, ojo, si aún no lo ha escrito, pues entonces tenga en cuenta, tiene un bloque de direcciones o una línea de saludo que en algunas ocasiones se hace, un franqueo electrónico o más elementos. Usted le va a decir, no, así está bien, le voy a seguir. Siguiente, vista previa de la combinación. Entonces resulta que aquí me hace falta algo y es, cuando yo ya he terminado hasta acá, como no he registrado dónde es que me van a quedar esos datos, yo tengo que venir acá en correspondencia y decirle, bueno, vea, inserte un campo combinado. Les voy a ingresar nombres que fue el que creé. Entonces, mire que aquí me empieza a aparecer el primero porque estoy aquí ya en visualización y ya voy a explicarles algo de esto. Dirección y voy a adicionarle ciudad y al final teléfono. Entonces vengo y miro que los campos sí me estén quedando como es, que no me haya ido hasta la otra página, etc. Mire que aquí está activo vista previa de los resultados. Si yo le quito vista previa de los resultados, me quedan entre corchetes los nombres de los campos que yo tenía. Si yo vuelvo y lo activo, básicamente me empiezan a aparecer esos elementos que yo tengo allí, de los que básicamente estoy utilizando para la combinación. Tiene una ventaja aquí, es que yo puedo empezar a ir pasando y aquí me van cambiando.
Mire que me dice, usted va en el destinatario 3, 4, 5, 6, 7, etc. Cuando yo ya he hecho esto, que vi que están todos listos, yo lo único que tengo que decirle aquí es finalizar. Te le voy a decir, bueno, yo necesito imprimir esos documentos. Me dice, ¿necesita todos? Yo le voy a decir, sí, hágale todos. Entonces él me dice, ¿quiere enviarlos a un PDF o los quiere ver allí? Si los quiero imprimir o enviar a un PDF, los envío allí básicamente. O también puedo decirle editar documentos individuales. ¿Cuántos documentos individuales necesito? Pues hágalos todos básicamente. Entonces mire que aquí básicamente me salieron las 5 cartas. Una de 5. Esa una de 5 es la primera, el otro que es Carlos Arturo, el otro que es Gisela, la otra persona que es John Freddy y la otra persona que es Lady. Y hasta ahí terminaría. Quiere decir que mire que el archivo quedó llamándose cartas 1 y ese es el archivo que básicamente voy a utilizar para la combinación. Ese archivo pues yo ya defino si lo imprimo y quedó definitivo allí o no. No necesito de todas formas guardarlo porque básicamente yo lo único que tengo aquí es esta combinación que básicamente estoy ejecutando aquí. ¿Hay alguna pregunta hasta allí? No, profe, ninguna. De acuerdo. Entonces, vamos a mirar cómo hago entonces para poder adicionar este este archivo de Excel que se llama combina y que lo voy a utilizar con los 45, quiere decir que me deben de generar 45 cartas. Entonces me vengo aquí a este documento y estando ahí, pues me devuelvo. Le digo, entonces, vayas a la anterior, y aquí, donde están estas combinaciones, que fue donde yo creé básicamente el dato, le voy a decir, no, venga, yo necesito seleccionar una lista diferente. Él me dice, bueno, esa lista, ¿usted de dónde la va a traer? Y va a buscar todos los orígenes o uno solo específico. Entonces puedo tener una conexión de bases de datos de Access 2007, puedo tener archivos de Excel, vínculos de Microsoft, una origen de datos de ODC. Yo le voy a decir, necesito un archivo de Excel. Y ese archivo de Excel está en el escritorio y se llama Combina. Entonces le doy a abrir. Él me dice, ¿son todos los que están en la hoja 1? Sí. Entonces, mire que automáticamente convirtió todos esos elementos. Me dijo, bueno, aquí usted tiene todos estos, ya usted mira cuáles va a colocar, cuántos, si los va a ordenar por ciudad, si los va a dejar como estaba, por el nombre, etc. Y yo le voy a dar a aceptar. Como estos campos que aquí eran de la anterior combinación, pues yo los voy a suprimir y voy a adicionar entonces los nuevos que básicamente tenía. Entonces vuelvo hasta el último punto y le voy a decir, insérteme ese campo combinado que se llama nombre, insérteme el otro que se llama dirección e insérteme el otro que se llama ciudad e insérteme el último que se llama teléfono. Ok, entonces aquí está, verifico la carta y le voy a decir, aquí entonces estoy en el primero, yo puedo irle diciendo de uno en uno, etcétera, o le puedo venir aquí y decir, edite el documento, todos, y le doy a aceptar. Entonces mire que aquí me generó 45 cartas, que son 45 personas las que estaban allá. Entonces está Ángela, lo ordenamos por nombre, está Ángela, que están 3 veces, está entonces Bernardo, está nuevamente Bernardo, y así sucesivamente voy a poder encontrar hasta la página 45, que es donde termina. ¿Para qué es útil la combinación de correspondencia? Hay un componente que se llama una circularización de los clientes, y esta circularización de clientes lo que hace es que usted pueda enviarle un documento similar a este a un cliente donde le diga, venga, esos saldos que usted hoy tiene aquí son los siguientes, confírmeme si realmente ese saldo es o no es. Entonces, esa circularización por lo general se hace entonces a fin de año. Muchas compañías lo hacen con el fin de establecer cómo están los clientes que usted tiene y si efectivamente en su contabilidad están bien o no. Entonces lo que hace uno es bajar los clientes. Entonces supóngase que usted es una empresa de retail y básicamente tiene 15,000 clientes.
pues para hacer 15.000 cartas es muy complejo, entonces usted lo único que hace pues, es bajar los datos entonces de su sistema, crea la tablita en Excel donde coloca el nombre, la dirección, el teléfono, el saldo de diciembre 31 y un correo electrónico que tenga. Entonces son 15.000 clientes, pues básicamente lo que hace es un formato que es igual para todos, combina la correspondencia y lo envía y listo. Eso es todo. Eso es combinación de correspondencia. ¿Hay alguna pregunta? No, señor. De acuerdo. Entonces Profe, vamos a... Sí. es que mira que pues yo estoy aquí en Word y no sé cómo hacer para sacar esa información que usted estaba haciendo al lado derecho. Toda me aparece en la parte de arriba. Esa. Listo. ¿Y arriba qué le aparece? Me aparece todo eso, pero pues me gustaría hacerlo como usted lo está haciendo. Y cuando usted inició la combinación de correspondencia, aquí dice iniciar combinación de correspondencia, hay un componente que dice paso a paso para el asistente de combinación de correspondencia. Esa opción está ahí. Creo, sí, Ajá. Cuando usted le da clic ahí, aparecen estas opciones al lado derecho. está bien, dale. ¿Sí están apareciendo? No, mira que no. No, solo me aparece hasta documento normal de Word, no me aparece el paso a paso. Bueno, si quiere, compártanos pantalla y miramos. Bueno, Espere, yo quito la mía. Listo. ya está presentando, profe. Hola. Mm, Sí, Sara, sí se ve. ¿Qué pasó con el profesor? Hola, hola, Ah, hola. Eso es un Macintosh, ¿cierto? sí, profe. Bueno, vamos a mirar dónde aparece toda la combinación. Aquí no. No tengo ni idea. En crear, no. Mm, Aquí tampoco aparece. Bueno, Pues de todas formas también se puede hacer con esto acá arriba o es necesario sí, claro. tenerlo acá. No, no necesariamente. Y de todas maneras, déjeme, yo miro en el Mac que yo tengo cómo lo hago en Office para Macintosh y en una próxima clase me recuerdan y en un momentico lo ejecutamos. Está bien, profe, ¿Qué, gracias. qué versión es esa de Office para Mac? No sé. Bueno, buen punto. Listo. Igual, entonces, lo miramos en la siguiente clase. Me recuerdan, por favor, para poder hacer entonces esa actividad. Vale, profe, gracias. Bueno, entonces vamos a mirar un ejemplo de los que ustedes hicieron con la tabla. Entonces, ustedes, yo alcancé a descargar por aquí una tabla. Ahí lo están viendo. Sí, Bueno, entonces, vamos a colocarlo un poquito más amplia. Listo. Entonces, quedó muy bien, espectacular. Aquí empiezan a aparecer varias cosas que hay que tener presente dentro de la creación de estas tablas. Uno es que recuerden que yo empezaba a combinar filas y celdas y eso obedecía a que empezaban a cambiar algunos elementos de algunos valores. Entonces, yo tengo aquí todos estos datos, el país, no sé qué, etcétera. Y un cálculo matemático que básicamente estábamos definiendo que le íbamos a colocar aquí.
Entonces, si yo vengo aquí, automáticamente en herramientas de tabla me aparece disposición y aquí me aparece fórmula. ¿Qué está diciendo fórmula? Ah, bueno, sume todo lo que hay de aquí hacia arriba. Esa fórmula de sum de above cumple siempre y cuando todos los campos de las celdas que hay hacia arriba estén completamente diligenciados. Es decir, si hay uno que está en blanco, él suma hasta donde llega el blanco, pero de ahí para arriba no sigue cubriendo. Ese es el único inconveniente que básicamente tiene este componente de esta fórmula de sum de above. Por eso en muchas ocasiones es utilizar la suma, pero de las celdas que hay de aquí hacia arriba, donde están. Y este otro dato que es digitado, y básicamente aquí está la última fórmula que me están diciendo, coja C3 menos D9. Asumiría yo de que si él está cogiendo C3 debe ser como este. O no sé, vamos a mirar. Porque si yo sumo esto, si yo cojo esto menos esto, no me va a dar 1200. Miremos a ver entonces cómo quedó. Ah, bueno, aquí está cogiendo este menos este. Entonces vamos a mirar. Vamos a mirar lo que nos están indicando aquí. Esa fórmula que va a dar que es C3 y D9. ¿Cómo hago para saber estos datos dónde están? Pues entonces yo me ubico aquí cuando el mouse se torna de esta forma, que queda seleccionada toda la celda, le doy clic derecho sobre esa celda y me vengo a propiedades de tabla. En propiedades de tabla, lo que me está mostrando básicamente es en qué fila estoy. Me dice que estoy en la fila número 3. Miren que aquí me está indicando fila 3. Aquí quiere decir que aquí hay 1, 2 y 3, ¿verdad? O esta es una sola y esta la dibujaron, 2 y 3. ¿Y en qué columna está? Está en la columna 3. Quiere decir que si estoy en la columna 3 sería A, B y C. Y la fila 3, quiere decir que estoy en C3. El otro componente es este otro que hay aquí. Entonces yo le doy aquí, clic derecho, le digo propiedades de tabla, vengo nuevamente en columna, me dice que estoy en la columna número 3 y que estoy en la fila 4. Hasta ahí ningún problema. Vengo acá, vuelvo y le doy clic derecho, vengo entonces a propiedades de tabla y verifico entonces columna 3, o sea que sigo estando todavía en la columna C y en la fila número 5. Vengo y miro esta última y vengo y le digo propiedades de tabla. Efectivamente me dice, estoy en la columna 3, fila 6, no hay ningún inconveniente. Vengo acá, clic derecho, propiedades de tabla, estoy en la columna 4. Mire lo que sucede aquí, y fila 7. Quiere decir que aquí venía en la C, en la C, en la C, en la C, pero aquí ya no es C, aquí es D. Aquí ocurrió algo que combinaron los dos elementos y ya no es la fila 3, sino la fila 4. Voy a decirle entonces, voy a mirar la otra. Clic derecho, propiedades, y vengo y le digo, ¿en qué fila estoy? En la 8. ¿Y en qué columna? Aquí todavía sigo estando en la D, básicamente. Paso a la siguiente, y me dice que estoy en la fila 9, en la columna 1 de 4. Es como seleccioné toda la fila, pues básicamente me aparece eso. Pero si yo vengo aquí y selecciono solo la celdita y le digo propiedades de tabla, él me dice, usted está en la fila 9 y en la columna 4. Y recuerden que aquí ya llevamos desde el 500 hasta acá, vamos en la columna 4. Aquí le doy clic derecho y vengo y verifico propiedades de tabla. Me dice que efectivamente estoy en la fila 10 y en la columna 3. Y aquí, al final, esta fórmula básicamente nos va a quedar entonces en la fila 11 y la columna 3. ¿Qué quiere decir? De que si yo vengo y miro esta fórmula como está concebida aquí, me está diciendo, coja lo que hay en C3. ¿Qué es lo que hay en C3? 1, 2 y 3. Cojas 2000 y réstele lo que hay en D9. Entonces aquí estábamos en la fila que era el 6000. Estamos en la fila 3. Entonces dice que es 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? Coja lo que hay. Entonces me está diciendo, coja lo que hay en C3 y réstele lo que hay en D9, que es esto. Entonces coja 6000 menos 4800 y por eso me está dando
1.200, que no es la fórmula correcta. La fórmula correcta es, coja donde están estos 4.800, que básicamente esta celda estará dada entonces por la columna número 4 y la fila 9. Quiere decir que tendría que haberle dicho entonces, coja lo que hay en A, B, C y D, D9, y réstele lo que hay en este otro elemento que básicamente está en la fila 10 y es la columna número 4. Entonces vamos a organizar esta fórmula que hay acá. Esta fórmula, vamos a quitarle este above y vamos a decirle que necesito allá sumar lo que hay en C3 más C4 más C5. Quiere decir que llevamos C3, 4, 5 y hasta la 6. Más C6 más D7 más D8. Y creo que hasta ahí nos íbamos. Vamos a mirar. Miremos, efectivamente, aquí estoy en la columna, estoy en la fila 3, columna 3. Listo. Entonces quiere decir que aquí voy en la C3 más C4 más C5 más C6. Esta me dice que estoy en la fila 7, pero en la columna 4. Entonces me dice que estoy C3, 4, 5 y 6. 3, 4, 5 y 6. Miremos la fórmula cómo nos quedó. Sume la C3, C4, C5 y C6. Ok, D7 y D8. Estamos diciendo entonces que aquí tenemos la columna 7, fila 4, y la columna, la fila 8 y la columna 4, para darnos un total de 10.800, entonces 6, 7, 8, 10, 5 y 300, 10.800. Y Profe, qué pena que le interrumpa. Sí. Bueno, el ejercicio es el mío, pero yo no entiendo por qué de pronto usted está sumando la C3. O sea, para mí la C3 es un valor total de lo que yo me gasté en el viaje, de la alimentación, alojamiento, la tasa aeroportuaria y los gastos varios. Para mí, o sea, yo lo interpreto de esa manera, ¿cierto? La fila, la columna, o bueno, la C3, la casilla C3 es digamos como un total digamos como del anticipo, como si me lo hubiera entregado la empresa, y de ahí yo ya me gasté los 4.800. Entonces, cuando usted hace la suma, está sumando C3, pero C3 es lo que la empresa me dio. O sea, estamos hablando que C3 es donde tengo marcado. Exacto, ese 3 es $6.000. Sí. Que fue lo que la empresa me asignó a mí para el viaje. Pero entonces yo ya de esos $6.000 me gasté 4.800. Entonces la diferencia yo la tenía para devolvérsela a la empresa junto con, por ejemplo, la factura de lo que me gasté. Sí, entonces el anticipo que hay aquí, ¿qué sería? No sé. El anticipo, pues para mí el anticipo sería como que lo que la empresa me entregó para lo mismo, para los gastos del Y viaje. entonces estos de aquí arriba serían ¿qué? Lo mismo. Ajá, listo. Entonces, aquí había varias cosas. Una vez, si yo trabajaba todos los componentes en dólares, pues no había ningún problema. Pudo ser de que yo pueda utilizar el formulario para que pueda utilizar dólares o pesos sin ningún inconveniente. Entonces, digamos que estos fueron los gastos que efectivamente yo tuve en el exterior, es decir, lo que yo me gasté en bueno, aquí está el alojamiento, no sé qué, digamos que aquí tuve que pagar algo adicional, no sé, digamos, un transbordo internacional, no sé qué, que me valió 6.000. Si efectivamente yo voy a trabajar con dólares, pues digamos que yo tengo que empezar a validar bien esto, pero puede ser de que yo lo utilice para que se trabajen los dos. Creo que el ejercicio estaba aquí dólares y que estaba en pesos. Entonces, si yo voy a trabajar sin dólares, supongamos que entonces es 0, pero aquí para abajo tengo 1.000. Entonces, la idea es que yo deje este campo, digamos, en 0.
aquí hay algo y es, si yo coloco este campo en 0, y, bueno, y suponga que aquí anticipé los 6.000, que el anticipo sí efectivamente es lo que le dan a uno para que básicamente se costee el viaje. Esta fórmula todavía sigue en 10.800. Para poder que la fórmula se me actualice, yo tengo que volver aquí nuevamente a fórmula y darle a aceptar. Entonces aquí me dice, si usted tiene 4.800 básicamente, aquí tiene 6.000. Entonces, digamos que dejándolo de esta forma hasta ahí, yo tendría que organizar entonces esta fórmula para que coja los 4.800 menos los 6.000. Quiere decir que la fórmula estaría dada entonces por propiedades. Tengo la fila 9, columna 4. Fila 9, columna 4. Y aquí tengo fila 10, columna 3. Quiere decir que mi fórmula, básicamente, yo tendría que decirle entonces, no C3, sino C10 menos D9. Y básicamente aquí tendríamos que invertir porque nos debe quedar un valor negativo. Yo me gasté, bueno, no, sí, tendría que reintegrar. Es ¿cuánto anticipé? Me anticiparon lo que tengo en D9 y lo que me gasté. Listo. Entonces, hasta allí, digamos que tendría entonces el valor que no sería un valor a favor, sino un valor a cargo básicamente. Entonces, cuando yo utilizo este tipo de fórmulas que básicamente empiezan a cambiar, supóngase que yo aquí ya no me gasté 500, sino 150. Entonces, básicamente cuando yo empiezo a ejecutar esto, para poder actualizar esta fórmula, yo tendría que venir aquí y decirle aceptar para que esto empiece a irse moviendo. Igual acá tengo que volver a hacer lo mismo para poder que estos valores empiecen a irse moviendo. Entonces, digamos que hasta allí, pues, cumpliría como el ejercicio normalito de lo que básicamente sería entonces esas fórmulas que yo tengo allí. Pero, efectivamente, yo necesito que estas fórmulas que hay aquí se me actualicen no de la forma tan manual que yo tengo. Además de que no me permita que yo cambie ciertos elementos por aquí, como son, digamos, estos títulos, etcétera, y que algunos elementos los pueda utilizar dentro del formulario como de una forma, algo diría uno, parametrizados. Es ahí entonces donde ya viene el concepto de lo que tiene que ver con los formularios heredados. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No, señor. De acuerdo. Entonces, los formularios heredados me permiten que yo empiece a crear campos dentro de esto. Esos campos lo que me van a permitir es que yo pueda entonces, básicamente, utilizar algunos elementos que voy a seleccionar de unas listas desplegables o que van a cumplir básicamente con algunas características. Para poder utilizar formularios heredados, yo tengo que tener entonces un componente activo en Word que básicamente está dado de la siguiente forma. Word maneja un componente que se llama desarrollador o programador. ¿Cómo hago para activar esa ventanita? Entonces yo vengo aquí a archivo y vengo a opciones y en opciones le voy a decir que voy a personalizar la cinta de opciones. Esa cinta de opciones es la que está en la parte superior de todos estos elementos que hay aquí. Entonces yo voy a buscar aquí todos los elementos y voy a buscar un elemento que se llama programador. En la versión 2016, en la versión 2010 o 2013 no se llama programador, sino que se llama, tiene otro nombre, muy similar a programador, ya lo miramos. Entonces, yo lo que hago es activar programador y le doy a aceptar. Cuando activo programador, básicamente me aparece una ventana adicional con unos componentes que yo necesito tener acá dentro de esto para poder empezar a crear cada uno de los campos. Entonces, yo vengo a opciones
Y aquí en la cinta de opciones, lo único que hago es activar o desactivar. Mire que básicamente están todos activos menos ese. ¿Por qué está ese inactivo? Pues básicamente porque hay muchos componentes de macro y de Visual Basic que no utilizamos dentro de Word, aunque hay algunas empresas que de pronto van un poquito más allá. Lo mismo sucede con Excel. Excel trae en la cinta de opciones algunos componentes que no vienen activos, pero que yo los puedo activar. En Excel sí me empieza a, digamos, de cierta forma, a restringir un poco en el sentido de que si yo le activo todas las herramientas que básicamente trae, que trae entonces algunos elementos para solucionar ecuaciones de segundo y tercer grado con restricciones, trae otros componentes automáticos de unas variables. Si empiezo a activarlos, Excel se empieza a quedar un poquito lento, en el sentido que el cargar todas las herramientas, pues, él las tiene en memoria. Entonces, por eso muchos elementos de esos no vienen allí. En la ficha programador, básicamente, tiene entonces unas opciones que se llaman controles. Esos controles que hay allí son los elementos que yo voy a utilizar para hacer mi formulario heredado. Ese formulario obedece a que yo voy a utilizar entonces de estos elementos que hay en la parte superior, voy a utilizar entonces estos campos que hay acá de programador para poder utilizar lo que necesito. Pero aquí específicamente están estas herramientas heredadas, que son las de los formularios heredados. De las superiores no voy a utilizar ninguna, voy a utilizar esta cajita que se llama formularios heredados y específicamente de las primeras. La segunda son unos controles ActiveX que básicamente digamos que son formularios que van a utilizar un componente de Visual Basic para programación. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a eliminar este nombre que hay acá y aquí voy a generar un campo. ¿Cómo lo genero? Entonces, en la vista programador, vengo aquí a esta cajita de herramientas y le voy a decir que voy a utilizar un campo de texto. Entonces, le doy clic y él automáticamente me coloca un color gris. Me posiciono ahí, le doy clic derecho y vengo a propiedades y le digo, vean, ese campo que hay allí va a ser un texto normal, va a ser de largo ilimitado, pero yo sí necesito que me le coloque entonces mayúscula inicial. Y le doy a aceptar. Este cargo también voy a hacer lo mismo. Entonces le voy a decir que voy a adicionar este componente, vengo aquí a propiedades y le digo que va a ser lo mismo ilimitado y aquí le digo entonces que va a estar en mayúsculas y le voy a aceptar. En la parte de observaciones le voy a decir, bueno, aquí voy a crear otro campo, que es otro campo de tipo texto. Voy a decirle entonces en propiedades que es un campo ilimitado, pero que me lo coloque básicamente en mayúscula inicial. Le voy a aceptar. Aquí, en país, voy a hacer lo siguiente. Yo le voy a decir, yo necesito, pero no un cuadro de texto, sino que le voy a decir que es una lista o cuadro combinado. Cuando vengo acá y le doy clic derecho y me vengo a propiedades, él me permite que yo empiece a adicionar aquí algunos elementos de esa lista. Entonces yo le voy a decir, bueno, el país va a ser Colombia, el país va a ser Ecuador, el país que viaja va a ser a Perú, el país que viaja entonces va a ser a Bolivia, el otro país es Argentina, y listo. Le doy a aceptar. Y aquí, entonces, vamos a decirle que como aquí estamos diciendo que es ciudad-país, entonces vamos a decirle que aquí vamos a colocar, no sé, una ciudad. Vamos a dejarlo acá, voy a decirle clic derecho, propiedades. Voy a venir a decirle aquí, que es entonces Bogotá, que es Quito, que es entonces Buenos Aires. La ciudad de Perú Lima. y de Bolivia. La Paz. Ay, casi que no la buscan, ¿no? Listo.
y le doy a aceptar. Aquí no estoy correlacionando los dos, es decir, que si yo selecciono entonces uno me va a aparecer el otro, no, tengo que seleccionar los dos, básicamente. En fecha de salida le voy a decir que aquí voy a adicionar entonces un campo, y ese campo va a ser un campo de tipo texto, pero le voy a decir, bueno, aquí en propiedades, ese campo va a ser de qué tipo, le voy a decir que va a ser de fecha, no fecha actual porque la fecha actual me trae la del sistema, entonces le voy a decir que es de fecha. Si necesito una fecha predeterminada, es un largo ilimitado, ¿y qué formato de fecha necesito? Voy a decirle entonces que es día a día, mes, mes, año, 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 y le doy a aceptar. Duración, voy a decirle entonces que en duración voy a insertar un campo, y ese campo va a ser un campo de tipo número. ¿Listo? Aceptar. Aquí en fecha entonces también, fecha de llegada, voy a decirle que va a ser un campo de tipo texto, clic derecho, propiedades, voy a decirle entonces que es un campo de tipo fecha y que va a ser de esta forma. Listo. Aquí en hora de salida, pues básicamente voy a utilizar un campo de tipo texto normal, porque aquí está el campo hora, pero está hora actual. Entonces, no, voy a dejarlo texto normal para que la persona pueda digitar entonces 5 AM, 6 AM, etc. Igual voy a hacer con este, pues voy a eliminarlo. Tiene una característica especial y es que yo los puedo copiar y los puedo pegar. Ahora, bien, con estos, ¿cómo voy a hacer? Entonces, con estos le voy a decir, tenga en cuenta que este campo va a ser entonces un campo de tipo texto, pero va a ser un campo numérico, y le voy a decir que el formato que utilice va a ser este con el símbolo de pesos. Pero aquí le voy a quitar los decimales, es decir, que aquí me paro acá, quito estos dos decimales después de la coma, y al final también está representado el formato básicamente por el símbolo pesos para valores positivos y con el símbolo pesos para valores negativos. Y aquí sí necesito activarle un botoncito, una casillita de verificación que básicamente me dice calcular al salir. ¿Qué quiere decir calcular al salir? Que cuando yo salga de ese campo hacia otro, básicamente lo que voy a hacer es que se calcule automáticamente esta fórmula. Entonces, por eso digo calcular al salir, para que tenga en cuenta que esa fórmula que hay allí se va a automatizar o actualizar con esto. Entonces, le voy a decir que en este que hay aquí, también voy a hacer lo mismo. Le voy a decir que básicamente entonces es un campo, clic derecho, vengo aquí a propiedades y le voy a decir que es un campo de número, que el formato que voy a utilizar es este. Vuelvo y borro estos componentes que hay aquí, vengo hasta acá, elimino estos y vengo y le activo calcular al salir y le doy a aceptar. Entonces voy a eliminar estos que hay de aquí hacia acá, este también, este también, este también. Listo. Como esto se deja copiar y pegar, pues yo lo único que hago es control C, control V, control V, control V y control V. Vengo y valido que efectivamente sí me hayan quedado como son. Me dice que sí, sin decimales, que están, calcular al salir, ok. Y la fórmula queda igual, sin ningún problema. Este sí, entonces, es un valor digitado. Quiere decir que entonces aquí lo que voy a hacer es crear un campo nuevamente. Voy a decirle clic, control C, vengo acá y control V. Hasta allí, entonces lo que he hecho básicamente es crear los campos. Y esos campos que acabé de crear, básicamente entonces me van a permitir que yo pueda utilizarlos en un formulario en el cual solo necesite llenar datos como tal. Entonces, ¿cómo lo voy a utilizar? Cuando tengo activo entonces este componente de programador, entonces hay una opción que se llama restringir edición. Esa restringir edición me activa este componente que hay en el lado derecho y me dice, bueno, ¿usted qué es lo que tiene aquí? Yo le voy a decir, vea, solo permita
un componente cuando sea rellenando formularios. Y me dice, ¿quiere comenzar a aplicar ese componente? Y yo le voy a decir, sí, aplique la protección. Él me pregunta una contraseña. Si yo se la quiero dar, le doy, si no lo dejo en blanco y le doy a aceptar. Cuando he hecho eso, entonces me dice que mi documento está protegido. Efectivamente, yo vengo entonces aquí, mire que este componente de texto que hay aquí no me lo deja seleccionar para modificar. Solo me permite empezar a registrar datos aquí. Entonces, digamos que aquí está Ángela Pérez. Cuando yo le doy clic, pasa acá y el cargo, entonces digamos que es auxiliar contable. Recuerde que este era mayúscula. Cuando yo salga de aquí, él básicamente se va a convertir en mayúscula. Motivo del viaje. ¿En qué país? Ah, bueno, voy para Perú. ¿A qué ciudad? Entonces, en La Paz. Duración, se le va a decir que son 6 días. ¿Cuál es la fecha de salida? Entonces se va a ir básicamente el 18, el 03, 08 del 2021. ¿Sí? ¿A qué horas va a salir? Entonces va a salir a las 5 a.m. ¿A qué hora regresa? Entonces supóngase que él regresa el 18, 03 del 2021. Entonces aquí cambiamos, digamos que básicamente son 9 días y que regresa entonces a las 8 p.m. Y aquí, mire que la fórmula está en serie. Cuando yo empiezo a registrar información aquí, entonces alimentación, supóngase que tuve entonces 200. Cuando yo salgo de aquí, automáticamente se me empiezan a registrar aquí. Entonces yo le digo aquí, bueno, aquí tengo entonces 100, aquí tengo 50, aquí tengo 40 y aquí tengo 10. Entonces miren que automáticamente cada que yo salgo de estos campitos, se me van a actualizar aquí. ¿Cuánto tenía de anticipo? Bueno, entonces de anticipo tenía 10.000. Cuando salga de ahí, efectivamente, este componente va a empezar a cambiar. Entonces, mire que los datos que hay aquí de la fórmula no me los deja cambiar, igual que este tampoco. Suárez me deja cambiar todos los campos que fueron editables y que creamos básicamente como un campo. Si en algún momento tengo algún problema con algo, con algún componente, yo básicamente lo único que le digo es suspenda esa protección y listo, ya puedo empezar a modificar todo lo que necesite. ¿Hay alguna pregunta hasta allí? Todo claro. No, profe, ninguna. De acuerdo. Entonces, en la plataforma, pues ustedes van a utilizar el formulario que subieron para hacer ese formulario heredado que acabamos de explicar allí. Es decir, la tabla que ustedes tienen y que hicieron de viáticos, la van a copiar y la van a pegar y le van a colocar al final del título que tiene formularios heredados. Yo voy a dejar entonces aquí un enlace para que ustedes puedan subir ese componente de ese formulario heredado y que puedan realizar la misma actividad con la tabla que tienen y que ya construyeron. ¿Es claro? Sí, señor. Listo, entonces vamos a dejarle que la vamos a utilizar para... Espérenme que ya está cargando. Entonces, queda para subirla hasta la siguiente semana, es decir, el 15 de marzo. Bueno, entonces, se me olvidaba decirles algo también, y es lo siguiente. Al comienzo, habíamos definido que
la primera evaluación la íbamos a desarrollar, ya voy a compartir la pantalla para que la miremos, de cuándo habíamos quedado entonces para la primera evaluación. Entonces, tenemos lo siguiente. Nosotros tenemos la primera evaluación del 25% en la semana número 5. Quiere decir que es la siguiente semana la evaluación del taller práctico de Microsoft Word. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que para la siguiente clase usted ya tiene establecido con el archivo de WiMAX banda ancha, con lo que explicamos ahora 8 días, usted ya ha desarrollado ese taller 100%. Quiere decir que esta primera evaluación que estamos mencionando aquí del taller práctico de Word, usted lo tiene guardado en su computador y sobre ese es que vamos a hacer la evaluación. ¿Cuándo la vamos a hacer? Pues en la siguiente semana, donde vamos a poder evidenciar todo lo que usted realmente hizo de este primer taller que teníamos aquí, donde habían alrededor de 38 actividades. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues entonces, uno a uno, vamos a seleccionar entonces aleatoriamente quién inicia a socializar y entonces usted comparte su pantalla y nos muestra qué fue lo que hizo con base a una de las actividades que tenemos en el taller. Entonces, ¿dónde quedó el Wordar? El Wordar quedó en tal sitio, véanlo aquí, se organizó de esta forma, lo hice de esta forma. ¿Cómo giró las páginas 15, 16, 17 y 18? Bueno, entonces yo creé la sección, hice esto, organicé esto de esta forma. ¿Cómo hizo los hipervínculos? Los hipervínculos los hice de esta forma, véanlos aquí. ¿Cómo hizo el pie de página? Entonces los hice tan. Así vamos a hacer la evaluación en la siguiente clase. ¿Hay alguna pregunta hasta allí de ese tipo de evaluación? Profe, o sea, lo que usted quiere decir es que, por ejemplo, el ejercicio tiene pues todas las tareas que había que realizar y aplicarle. Entonces, por ejemplo, usted escoge a un estudiante y le pregunta cómo hizo esto, pero obviamente en el orden de de los ejercicios. Sí, puede ser en el orden o en el desorden. Ok, puede ser aleatorio. Sí, claro. Ok. Listo. ¿Los demás tienen alguna pregunta? No, muy claro. Profe, pues es que yo realizando el trabajo hubo solo como un punto que no pude hacer en este Word que yo tengo. Entonces ¿Cuál? yo le iba a preguntar pues que cómo lo hacía, pero en este momento estoy mirando y no recuerdo cuál fue el que no pude hacer. Bueno, entonces, identifíquelo y cuando lo tenga plenamente identificado y sepa cuál es, porque como eso es Macintosh, me escribe al WhatsApp, yo lo miro en mi equipo y lo tratamos de solucionar. ¿Le parece? Sí, señor, está bien, gracias. Bueno. ¿Los demás tienen alguna pregunta? No, profe. Listo. Entonces, de que 8 días puntualitos, 6:34 más o menos iniciamos. Como vamos a iniciar aleatoriamente, entonces puede ser que digamos, Fernanda, profe, no ha llegado, la cogió un aguacero. O puede ser que sea al contrario. Profe, ¿por qué no se ha conectado? No me cogió el aguacero. Entonces, la idea es que todos van a socializar y a sustentar entonces el taller de esa forma. Por eso necesito entonces que lo revisen, que lo hayan terminado básicamente, apoyándose en todas las actividades que básicamente hicimos a hoy aquí. Y todo lo que tiene que ver con los talleres que usted ha subido. Entonces, por ejemplo, usted subió ya un taller de Windows, usted ha subido por aquí otros talleres y otros talleres. Cada una de estas actividades que tenemos aquí las vamos a dejar básicamente para el final de seguimiento. Entonces, recuerden que la otra evaluación la tenemos para la 7ª semana. Quiere decir para el 6 de abril, que es
complemento del taller de Word, que creo que no es complemento del taller de Word, sino de Excel, porque ya hoy arrancaríamos con Excel. Entonces aquí lo voy a actualizar porque no es Word, porque ya Word cerramos hasta acá e iniciaríamos con Excel. ¿Preguntas hasta allí? No, profe. Listo. Todos han utilizado Excel. Sí, sí, señor. Sí, señor. Espectacular. Aquí sí nos vamos a divertir bastante. Yo no, profe. Y entonces vamos a aprender, Joana, de estos muchachos que sí conocen más que nosotros. Listo. Excel está compuesto, como ustedes lo ven, por unas columnitas que están matriculadas desde la A hasta no sé cuánto. Y aparecen con unas filas que van desde la 1 hasta no sé cuánto. ¿Cuántas filas trae Excel? Infinitas. No, infinitas no. Y ese, sí. Excel en la versión 2010, 2007 hacia arriba, trae 1.057.000 y alguito. Pero vamos a ver cuál es ese alguito. ¿Cómo sé yo cuántas son? Yo presiono la tecla fin y flecha hacia abajo, estando la hoja en blanco, y me dice que tengo 1.048.576 filas. Pregunto, ¿Excel tiene insertar filas y efectivamente inserta filas? Sí. ¿Seguros? Sí, señor. Sí, señor. Eso es falso. ¿Por qué es falso? Si yo insertara filas en Excel, este número final incrementaría 1.048.577, 1.048.578, etcétera. Ejemplo, si yo selecciono 2, 3, 4 y 5, quiere decir que aquí debería llegar hasta 1.048.581. Entonces yo le doy clic derecho y le digo voy a insertar. ¿Sí? Y efectivamente siguen lo mismo, no crece más. Entonces, efectivamente en Excel no existe insertar filas, lo que existe es mover, que siempre nos han vendido la idea de que yo voy a insertar unas filas, pero efectivamente no existe insertar filas. Si yo vuelvo hasta acá, después de haber insertado, sigo en 1.048.576, no he incrementado. Si quiero ver cuántas columnas hay, entonces voy desde la A, le doy fin y flecha a la derecha y me dice que tengo combinaciones desde la A hasta la XFD. ¿Qué quiere decir? Que él empieza entonces a hacer combinaciones. Se va hasta todo el abecedario, A, B, C, D, F, G, X, Y, Z, y empieza A, B, A, C, etcétera, hasta que combina con la XFD. Y está compuesto de varias hojas. Trae una ventaja y es que yo puedo empezar a abrir desde aquí más hojas, más hojas, más hojas, y puedo insertar alrededor de 255 hojas. Entonces tengo 1.048.000 filas más una cantidad de columnas que básicamente ahorita miramos cuántas tenemos, y eso está compuesto por 255 hojas, quiere decir que eso es lo que se llama un libro de Excel. Excel, por defecto, viene establecido para que yo pueda digitar en esa celda la combinación que tengo entre esta letra y esta fila, es decir, este que hay aquí que me dice que esto es una 1, A1 es la celda donde estoy posicionado, aquí estoy en A2, B3, etc. Estos elementos yo puedo digitar cualquier dato, si yo digito texto, si digito números, si digito fechas, si digito cualquier tipo de elemento que yo necesite registrar aquí, pues básicamente es lo que voy a poder establecer dentro de eso. Entonces mire que texto queda alineado a la izquierda, números quedan alineados a la derecha, fecha a la derecha, texto a la izquierda, etcétera. Pero a pesar de eso, estos números yo también puedo empezar a decir, no, alinéelos a la izquierda, o céntrelos, o colóquelos a la derecha. Eso me permite que yo pueda identificar realmente qué tipo de datos es el que yo tengo allí dentro de eso. Tiene una de las ventajas también es que yo puedo tener aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Mire que como aquí tuve una fecha digitada ahora, él automáticamente cuando yo registro el número 1, él me lo representó como una fecha. El número 3, perdón. Pero efectivamente yo lo que necesito que me represente aquí es un número. Entonces mire que aquí, en este componente de formato está registrado que esto es una fecha. Yo le voy a decir, no, venga, eso es un número. Y efectivamente ya me lo coloca como un número. Entonces yo aquí tengo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. Voy a colocar por aquí en la C1 el número 2. Pregunto, ¿cómo hago para multiplicar estos valores que hay aquí por este número, pero que el valor me quede aquí? Es decir, aquí me debe aparecer es el 2, aquí el 4 porque estoy multiplicando por 2, aquí el 6, aquí el 8, aquí el 10 y aquí el 12. ¿Cómo hago eso? Pregunto, para los que ya han manejado Excel. Crea una fórmula ahí multiplicada por C. Ahí, por ejemplo, es 1 multiplicado a 1 por C2, por C1. Sería igual, también, igual a 1, el signo de, ¿cómo es que se llama? Asterisco por, pues ese es el por, C1. ¿Cómo lo hago? Profe, como dice la compañera, se para ahí y le da igual y coge A1 por C1 y arrastra la fórmula. No le va a dar. Porque usted está multiplicando sobre la misma casilla. No lo estoy ¿Eso da? escuchando. No nos está escuchando. Profe. ¿No escucho? Profe. Ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo hago? Profe, lo que estaban diciendo los compañeros era que, por ejemplo, se paraba sobre la casilla y multiplicaba a 1 por C1, ¿cierto? Pero parándose sobre la misma casilla. Así. Sí. Listo. Y para la otra, hago lo mismo. Por C1, sí. Ah. O sea, vuelvo y lo hago así y vuelvo y le digo entonces aquí por C1. Y así sigo hacia abajo. Sí. Le dan copiar formato. No, ahí puede arrastrar la fórmula, profe. No, Es arrastrándola. No, Control C. arrastrándola, no. Copiando el formato. copiando el formato. O sea, vengo aquí, le digo copiar formato y vengo hasta acá. No, Sí, tampoco. Control C y Control V. tampoco. Control C y Control V. Tampoco. ¿Y por qué no arrastrando la fórmula? Que se mueven los valores. Cuando yo vengo aquí me dice que estoy multiplicando lo que hay aquí, que era un 2 por C2. Tengo Y- que ponerla entre paréntesis. Profe, pero si usted arrastra desde el 2 y el 4, ¿la fórmula le va a dar? No. Profe, pues hay una manera No, como más seleccionando manual. el 2 y el Se 4. para solo en el 2 y en Y el lo 4. arrastra. Y sí la arrastra. Me paro en el 2 Selecciona el las 4. dos casillas. No, tiene que seleccionar las Ahí. dos casillas y Y arrastrar la ahí sí la fórmula hasta el arrastra. 6. No, tampoco da. Profe, también hay una manera un poco más sencilla, pues, o un poquitico más larga. Separan una casilla vacía, por ejemplo, en la 7. Le da igual el signo de multiplicación y se va tocando cada una de las casillas, poniéndole el signo de la multiplicación hasta que llegue al final y le da un resultado. Pues es más No. largo, pero pues...
Pero es que lo que él También está funciona. pidiendo, pero lo que él está pidiendo es que cada una de las casillas se modifiquen, no un valor total por la multiplicación. Correcto. También se podría de la misma manera. Bueno, Y ¿qué no tal si tiene le... que agregar en otra columna los valores para poder multiplicar pues, por cada una. ¿Qué tal si le digo que eso se hace con copiar y pegar? ¿Será que sí o no? Vamos a mirar. Yo me voy con este número 2 que va aquí y le digo copiar. Control C, que es lo mismo. Y me devuelvo, perdón, volvámonos hasta acá. Estoy aquí entonces, vuelvo nuevamente. Le doy control C y vengo y selecciono estos datos que hay aquí. Le doy clic derecho y le voy a decir pegado especial. Pegado especial tiene varios elementos. Primero, pegar todo, fórmulas, valores, formatos, comentarios, no sé qué, etc. Pero tiene un componente de operaciones matemáticas, ninguna, sumar, restar, multiplicar y dividir. Yo le voy a decir, multiplique eso. ¿Qué quiere decir? Que va a coger este número 2 y va a multiplicarlo por todos estos valores y le doy a aceptar. Y efectivamente lo que me quedan aquí son los valores. No me queda la fórmula, porque en ningún momento habíamos dicho que era la fórmula, que eran básicamente los valores que yo tengo aquí. Si yo quiero volver a dejarlo como estaba, pues vuelvo y le digo, venga, cópieme esto básicamente, venga aquí, clic derecho, pegado especial, y divídalo, que lo que estoy dividiendo entre esto, y le doy a aceptar. Y vuelve y me deja los valores originales. Tiene una ventaja y es que si yo tengo muchos datos, pues digamos que yo tengo 5.000 filas con datos, pues básicamente lo que me van a aparecer es estos datos como tal. ¿Claro está allí? Sí, señor. Listo. Excel entonces tiene una característica y es que las fórmulas se deben de ejecutar y por regla general deben de iniciar con el igual, pero yo también las puedo iniciar con el más. No es aconsejable iniciarlas con el símbolo más, porque consume un poco más de recursos. Lo que pasa es que cuando uno trabaja con, digamos, valores pequeños, pues no va a notar de pronto la diferencia. Pero cuando usted empieza a trabajar con hojas que son de gran tamaño, es decir, estamos hablando de hojas que tengan 800.000 filas y tengan 20 columnas, ahí usted sí efectivamente va a notar que su equipito se empieza a ir colgando. Cuando tengo 10 o 20 filas para multiplicar, pues digamos que no va a ser tanto complique para un equipo si es de buenas características, pero cuando ya empiezo a crecer en tamaño de datos, la cosa empieza a ser un poco diferente. Excel maneja entonces los operadores matemáticos como es el más, el menos, la multiplicación, la división, perdón. A ver. La división, ya me perdió el mouse de aquí. La división que básicamente es el slash. Entonces, esos componentes que yo voy a tener, dentro de Excel, como los operadores matemáticos, tienen una característica específica que es que tienen, bueno, y faltaría entonces el símbolo de también de la potencia. La potencia básicamente está dada por un gorrito que me va a representar el símbolo de la potencia. Vamos a ver si lo encuentro aquí en mi teclado, que no lo veo por ningún lado, pero ya lo buscamos. Entonces, ¿qué tengo que tener presente?
tengo que tener presente en mi Excel que los operadores matemáticos tienen una prioridad. Entonces la prioridad es la multiplicación, división y potencia, y en la de menos prioridad la suma y la resta. ¿Qué quiere decir eso? Si yo le digo a Excel igual a 3 por 4 más 2 más 3 menos 1 dividido 4 y le doy Enter, me dice que esto da 14,75. Esta operación matemática puede dar un resultado diferente. Es decir, si yo vengo y le digo, venga, señor Excel, es que yo necesito que primero me sume estos tres elementos, sume y reste, luego los multiplique y los divide, ¿sí? Entonces, mire que de 14,75 pasamos a 4,5. Obedece a que cada uno de los paréntesis tiene una prioridad de operación matemática. Entonces, si yo los dejo de esta forma, también me va a dar entonces 14,75, 3 por 4, 12, pero yo le puedo decir, venga, no, señores, entonces yo necesito que esto, ¿sí? Como yo coloque los operadores matemáticos dentro de la fórmula, el resultado me lo va a dar conforme a lo que tenga, a no ser de que yo tenga un operador matemático que no coincida o que efectivamente la fórmula esté incompleta, como en este caso, que coloqué entonces un asterisco al final o una multiplicación. Quiere decir que el que realmente sabe la operación matemática que se está ejecutando es usted que está en su computador, porque yo quiero que esto me dé 14,5 o 4,5. No sé qué operación esté haciendo, pero puede suceder de que yo necesite que me dé 4,5, pero para poder saber que me dé 4,5 yo tengo que saber qué operación matemática es la que necesito allí. Por eso, el que sabe qué operación matemática está haciendo es usted. Excel le dice, venga, si usted ejecuta una cantidad de elementos que hay allí con unas fórmulas y números, pero usted es el que sabe cómo va a cuadrar su forma. Entonces, Excel también tiene un componente y es, si yo necesito que de aquí hacia abajo se me comporten estos números desde el 1 hasta el 36, ¿cómo lo hago? Selecciona las dos primeras, el 1 y el 2, y arrastra. Hasta el 36. El problema es que pues, si el mouse es rápido, se me va a pasar dentro de eso. Excel tiene un componente y es el siguiente. Si yo tengo hasta aquí estos elementos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y yo marco hacia abajo muchas, no sé cuántas, Excel en inicio, al lado derecho, tiene un componente que se llama rellenar series. Creo que está por acá, espérenme en un momento. Rellenar series. Y esas series yo le voy a decir que es una columna que el incremento es de 1 en 1 y que va con un límite hasta el 36, que es lineal, y le doy a aceptar. Efectivamente, él por más filas que yo tenga, él solamente eso me va a ir hasta el límite que yo tengo. Eso también obedece entonces al componente de las fechas. Yo puedo tener entonces 08, 03 del 2021 y si yo tengo marcado de aquí hacia abajo, yo puedo decirle entonces a Excel que yo voy a rellenar esas series y mire que automáticamente me dice, bueno, cronológicamente, quiere que incremente de 1 en 1 en fecha, en día laborable, en mes o en año. Si le digo que en mes, quiere decir que todos estos elementos me los va a repetir y va a caer el mismo 8, pero para todos los meses, porque le estoy diciendo mes a mes. Y le voy a decir, entonces, digamos, hasta el 2. Le seleccionamos otra fechita aquí, digamos. Vamos a decirle que son series. Vamos a decirle entonces que son series cronológicamente y en mes y listo. Entonces me dice 8, 4, 12, no sé qué, etc. Entonces, efectivamente, cada que yo le diga a Excel que voy a rellenar las series cronológicamente, yo le puedo decir que me los incremente de año en año. Entonces, ya básicamente incrementó mis años, pero cuando yo le digo, no, es que yo necesito que esas series básicamente sean día laborable, ¿sí?
¿Cómo sé yo cuál es el día laborable? En la configuración regional que traen los equipos, yo le defino cuál es el día laborable. Es decir, yo tengo aquí un componente que es el panel de control, y ese panel de control de su computador, pues básicamente trae unas herramientas fundamentales que deben estar configuradas y predeterminadas, porque esos componentes básicamente se han regionalizado. Entonces, en panel de control, en la parte de región, o en la parte regional, tiene un componente que dice cuál es la fecha, cómo lo va a utilizar usted, si es fecha corta, larga, etcétera, y aquí le empieza a mostrar. Y también entonces tiene un componente de configuraciones adicionales, que es los números, cómo los va a representar. Usted aquí tiene el símbolo decimal, que es una coma, pero usted lo puede cambiar por un punto o otro elemento. ¿Qué números de dígitos quiere que le presenten? 2. ¿Cuál es el separador de los miles? Y cómo quiere agrupar esos números. Esos números yo los puedo agrupar, aquí están como siempre nos han enseñado, por miles, pero yo los puedo tener organizados por millones o por trillones, dependiendo cómo los quiera agrupar. Me dicen cuál es el símbolo negativo. Puede ser un menos o puede ser otro símbolo. Me dice cómo va a ser el formato de los negativos, etc. Aquí hay algo importante y es, este componente de estas listas que hay aquí está dado por un punto y coma, y lo vamos a ver en Excel, que las listas las voy a utilizar. Yo puedo utilizar o un punto y coma o una coma. Y tiene un componente que me afecta a todos los elementos, tanto en Word como Excel, que es el sistema de medidas. El sistema de medidas que nosotros utilizamos en Colombia es el sistema métrico. Ese sistema métrico, ¿cuál es la unidad base? El metro. Listo. ¿Y para abajo qué sigue? Antes del metro, entonces, ¿qué encontramos? Centímetros, milímetros. Decímetro, centímetro y milímetro. Listo. ¿Y hacia arriba? Decámetro, kilómetro. Hectómetro. Entonces, decámetro, hectómetro, kilómetro y miliámetro, que eso es lo que nos explicaron por allá en la escuelita de Rita. Pero ese sistema de medidas también tiene el de Estados Unidos. El de Estados Unidos, recuerda que entonces habla de pulgadas, millas, yardas, etcétera. Si yo aquí le cambio este de métrico al de Estados Unidos, me cambia para las medidas de los documentos que yo tengo. Entonces, va a ser diferente. Cuando yo tenga entonces un componente de medidas, por ejemplo, de pulgadas a centímetros. Entonces, ahí tengo que prestar especial cuidado qué unidad de medida es la que tengo definido. En moneda también, aquí está seleccionado entonces el símbolo, cómo necesito ese formato de moneda positivo o negativo, cómo van a ser entonces los separadores de los miles, y en hora y fecha también. Entonces, en fecha, si usted ve, Excel tiene un componente y es que siempre va en ciclos de 99 años, para poder que usted pueda utilizar las dos últimas cifras de los años y no se vayan a interponer. Si yo coloco 100 años y coloco 1950 o 2050, pues él no sabe si es cualquiera de los dos, por eso solamente coloca 99 años. Y aquí me dicen cuál es el primer día de la semana que yo tengo establecido como día laborable o primer día que yo necesite de mi fecha para este componente. Se asume de que cuando yo regionalizo un equipo como tal, ya viene entonces especificado para el país donde lo voy a utilizar. Quiere decir que aquí están todos los formatos que utilizo en español Colombia, además porque en español para cada uno de los diferentes países van a tener elementos diferentes. No quiere decir que si usted cambia aquí a mandarín, pues básicamente va a escribir mandarín. No, lo que hace básicamente es regionalizarlo para los elementos que usted tiene. Por eso se llama región o regionalizada. Entonces, por eso necesita establecerlo y tenerlos definidos allá para poder que estos componentes empiecen a ir ubicándose. Lo mismo tiene, entonces, Excel. Maneja dentro de estos elementos unos grupos que son fuente, todo el componente de alineación, y aquí tiene un componente de formato. Esos componentes de formato tienen entonces algunos formatos de contabilidad de número que es diferente
al formato normal. Si yo coloco aquí y le digo que es contabilidad, mire que el símbolo de pesos va completamente al lado izquierdo. Pero si yo vengo y le digo, venga, no, yo necesito es un elemento de moneda, él me lo coloca automáticamente seguido del número. Y aquí también tengo los diferentes formatos que yo puedo utilizar. Entonces yo le puedo decir que es un número general, número moneda, contabilidad, fecha corta, fecha larga, la hora, el porcentaje, la fracción, el científico, etc. Entonces, desde aquí también puedo manejar los formatos. Tiene un componente de formatos condicionales y otros elementos que los vamos a ver un poco más adelante dentro de todas estas actividades que tenemos. ¿Preguntas hasta acá? Profe, todo claro. Okay. Entonces, habíamos dicho ahora con la parte de Word, que yo en Word tengo entonces algunas fichas, algunos elementos que tengo establecidos en la personalización de las cintas de opciones. Entonces, miren que Excel también trae inactivo la parte de programador, pero sí trae unos complementos. Y esos complementos, pues básicamente, la mayoría vienen de cierta forma deshabilitados con el fin de que no me causen inconvenientes cuando yo cargue Excel. Esos complementos que hay aquí, que es esta opción de complementos, son unos elementos que básicamente me van a permitir ejecutar opciones tales como, mire que están desactivados. Tiene una herramienta de análisis, tiene análisis BBVA y este componente que es Solver. Solver es una solución de ecuación de segundo y tercer grado con varias restricciones. Entonces, vienen inactivas porque estos complementos, primero que todo, saturan la memoria de Excel para unos cálculos dentro de este componente. Por eso vienen inactivos. Cuando yo necesite utilizar la herramienta como tal, pues básicamente me va a permitir realizar esos elementos. De las versiones, creo que 2016 hacia arriba, tienen unas grandes características y es que todo el componente de lo que son datos empiezan a utilizar un componente de datos externos que me van a permitir conexiones hacia otros elementos y voy a poder utilizar unas herramientas adicionales con respecto a este componente. Recomendaciones con respecto a versiones anteriores de Excel. En la versión 2003 de Excel no viene con todas las filas que tenemos aquí. Aquí tenemos 1.045.576 y en Excel 2003 trae alrededor de 75.000 y algo. Quiere decir que trae muchas más poquitas. ¿Qué sucede? Como aún en Internet hay muchas hojas de cálculo que aún trabajan con datos de 2003, pues entonces yo voy a tener ese mismo elemento dentro de mi equipo para poder trabajar. Quiere decir que si yo tengo un archivo de Excel de versión 2016 y lo voy a abrir en 2003 y lo tengo guardado con compatibilidad para poder abrirlo en una versión anterior, él lo deja abrir, pero le va a generar una recomendación en la cual le va a decir, usted intenta abrir un archivo que contiene más filas. Si lo hace, recuerde que usted va a perder filas de su archivo, porque usted está abriendo uno de 1.048.576 y lo va a abrir con uno que solo puede abrir 80 y algo mil de filas. Por eso hay que prestar especial cuidado cuando utilice versiones anteriores. De las versiones anteriores hacia arriba no hay ningún inconveniente, pero de las superiores a las anteriores sí tengo que prestar especial cuidado para que no se me vaya a borrar todo el componente de la información. Entonces, todas estas agrupaciones que tengo aquí, básicamente, me van a permitir hacer ciertos elementos y ciertas actividades que vamos a poder ir trabajando. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, entonces, coloquemos por favor el nombre completo en el mensaje de texto del chat de aquí para tomar la asistencia.
Bueno, espérenme un momento. Bueno, entonces quiere decir que tengo aquí en asistencia 16 personas. Les recuerdo entonces, por favor, la siguiente clase vamos a estar entonces desarrollando la primera evaluación del 25% para que terminen de desarrollar su archivo. Solo queda pendiente para que usted suba entonces el formulario heredado a la plataforma y no vamos a dejar más actividades por hoy para que usted pueda entonces repasar, complementar todo el componente que a hoy está desarrollando de Word y de pronto algunos elementos que le quedan pendientes allí. Por hoy vamos a dejar esta tutoría entonces hasta allí. No sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta. Entonces, ¿cómo se llama el programador en Windows, en Word 10? Ya le digo. Profe, hay una pregunta sobre los formularios heredados. Sí. Que se me había movido el micrófono. El formulario donde lo encontramos, es que estoy mirando aquí en la plataforma y no encuentro el documento o algo. No, recuerde que esa actividad usted solo va a encontrar para subirlo. Es decir, no va a encontrar como una muestra del formulario heredado, porque el formulario heredado básicamente es la misma tabla que usted hizo, pero lo que le va a crear son los campos. Los que usted hizo en clase, ¿cierto? Correcto, sí. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Listo. Bueno, estoy buscando aquí cómo es que se llama en 2010, esa pestaña. Se llama desarrollador. Gracias, profe. Listo. Entonces, en versiones superiores lo van a encontrar como programador y en otras versiones anteriores lo van a encontrar como desarrollador. Pero es básicamente la misma pestaña. Bueno, no sé si haya entonces alguna otra pregunta. Listo. Si no hay más preguntas, entonces vamos a dejar por hoy allí y nos vemos en la siguiente tutoría para que realicemos entonces la primera evaluación que corresponde al 25%. Una feliz noche, muchas gracias y que descanse. Gracias, profe. Muchas gracias, Gracias, profe. profe. Igual.